Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4 y versículo 5. Dice la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4 y versículo 5. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias, Señor, por la presencia y dirección del Espíritu Santo. Padre querido, gracias por estar con nosotros. En esta hora agradecemos por la compañía de los amigos y amigas. Gracias por los hermanos y hermanas que están presentes en este lugar. Damos gracias también, Padre, por aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana estamos trabajando con el título Restaurados y lo hemos hecho parte de una serie que estamos desarrollando que se llama Jesús en mi casa. Estamos trabajando con el apóstol Pablo. Cristo viene y habla con Pablo cuando va rumbo a Damasco a perseguir a la iglesia. Vimos cómo el Señor Jesús le dijo a Pablo: se te dirá lo que debes hacer. Y entonces el Señor Jesús fue y habló con Ananías, y Ananías vino y le explicó a Pablo lo que tenía que hacer. ¿Por qué te detienes? Y entonces Pablo toma la decisión y acepta ser bautizado para la gloria de Dios. Ananías bautiza a Pablo y Pablo comienza inmediatamente a predicar. ¿Por qué Pablo tuvo que bautizarse si en Filipenses él dice que en cuanto a la ley era irreprensible? ¿Por qué establece bien claro Pablo que pasa de la justicia por la ley a la justicia que es por la fe de Jesús? ¿Qué significa el bautismo en realidad? ¿Cuál es la teología del bautismo? ¿Por qué es tan importante el bautismo? ¿Qué hay detrás del bautismo que hasta Jesucristo se bautizó? ¿Qué le quiso decir Jesús a Juan el Bautista cuando Juan se oponía, se negaba a bautizar a Jesús? ¿Qué quiso decir Jesús con la respuesta: deja ahora porque es conveniente que cumplamos toda justicia? ¿Qué quiso decir con eso el Señor Jesús? ¿Qué hay de justicia en el bautismo? ¿Qué hay detrás del bautismo? ¿Qué teología predica o presenta el bautismo? Veremos algunos puntos claves como una síntesis del estudio, pero durante la semana iremos un poquito más profundo en el estudio acerca de qué significa el bautismo, cuál es la teología del bautismo, por qué y para qué el bautismo. Y es posible que en algún momento hagamos un estudio titulado El bautismo en el libro de Génesis. Y usted dirá: este pastor se volvió loco. Bueno, vamos a hacer el estudio en algún momento. Trabajemos inmediatamente con los perfiles o las características del bautismo. Ponga cuidado porque vamos a ser breve y al punto. Luego, en los temas siguientes, vamos a ir un poquito más a fondo. Vamos a hacerlo por punto. Punto número 1, y entonces vamos a la Biblia. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras de la Biblia? Descriptivo, cómo la Biblia se explica a ella misma. No estamos interesados en lo que los hombres dicen acerca de Dios. Estamos empeñados en lo que Dios le dice a los hombres. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, se enfocó en la palabra de Dios, se sometió a la palabra de Dios, aceptó sobre él la autoridad de la palabra de Dios. En su vida moral, en su ministerio público y en sus debates públicos, para Cristo, la última palabra estaba en la palabra de Dios, en las Escrituras. Escrito está en las Escrituras, escrito está. Ese era su lenguaje.
¿Cómo lees? Para él, la palabra de Dios. No argumentaba, iba al punto, la palabra de Dios. Muy bien. Punto número 1. Vamos lo más rapidito que podamos. Punto número 1. ¿Cuál es el aspecto legal del bautismo? ¿Qué tiene que ver el bautismo y el aspecto legal? Lo que pudiéramos llamar el derecho legal espiritual que presenta la Biblia. Recuerde, Dios es un juez, y si es juez, necesariamente tiene que haber una constitución, tiene que haber una ley, tiene que haber acusado, tiene que haber un acusador o un fiscal, tiene que haber todo un juzgado, de manera que tiene que aparecer un jurado. Dios se encarga de tratar con el hombre, y el bautismo tiene un aspecto legal. ¿Qué involucra ese aspecto legal? Vamos a la Biblia. En la palabra de Dios encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el versículo 23, una declaración muy profunda y seria que tiene que ver con el Señor Jesús y con Dios. Mira lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 23. Pedro está hablando en el sermón de Pentecostés y hace esta declaración terrible, esta declaración increíble. Dice Pedro: a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Que Dios entregó a Jesús para que lo mataran y lo crucificaran. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Que Dios estaba muy consciente de lo que le iban a hacer a Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Que ese consejo del cielo tomó la decisión y determinó entregar a Jesús para que muriera como murió y sufriera como sufrió. Mire lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Lo entregó. La frase significa, involucra un aspecto legal. Dios lo entregó legalmente. Dios consciente lo entregó. Dios estaba de acuerdo en entregarlo legalmente, entregarlo al dolor, al sufrimiento y a la muerte. Dios lo entregó. Ponga cuidado. Cuando seguimos leyendo en la Biblia, encontramos pasajes como Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice Romanos 6, 23. Recuerde, estamos con el método bíblico gramático descriptivo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que legalmente Dios entregó a Jesús a la muerte. La Biblia dice que legalmente la muerte de Cristo era un acto claro en la mente de Dios. Capítulo 6, versículo 23, ¿cómo dice el versículo 23? Porque la paga del pecado es, ¿qué cosa? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Murió Cristo para pagar el precio de nuestros pecados? Sí, Señor. ¿Puede Dios ahora darnos vida eterna en Cristo Jesús? ¿Sí o no? Cuando usted lee la Biblia, descubre que el pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Si el pecado es transgresión de la ley, entonces hay un aspecto legal. La paga del pecado es la muerte. Cristo muere para pagar el precio del pecado. Dios está de acuerdo con la muerte de Cristo. Y el mismo Cristo, cuando usted lee los evangelios, anuncia una y otra vez su muerte, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en las manos de los escribas y los fariseos, de los ancianos, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lo repite una y otra vez. Si Cristo no muere para pagar el precio del pecado, entonces no hay derecho a la salvación. De allí la importancia del derecho legal espiritual. Es imprescindible saber qué es lo que está pasando en la Biblia. Es imprescindible conocer, comprender y entender qué es lo que se envuelve en lo que se conoce como plan de salvación. Es importantísimo, es de vida o muerte, comprender en qué consiste la justificación, la santificación y la glorificación. La salvación es una persona, se llama Cristo Jesús. Necesitamos conocer a Jesús.
Y aquí nos dice que Dios decidió, que Cristo aceptó pagar el precio del pecado. ¿Qué dice Gálatas capítulo 2, versículo 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive. Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo del Hombre, ¿qué dice ahora? Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Lo entregó Dios? Sí. ¿Se entregó Jesús? Sí. ¿Pudo haber Cristo dicho no? Sí. ¿Tenía poder para echar atrás? Sí, Señor. Entonces el Padre decidió entregarlo y Cristo decidió entregarse. Estaban conscientes de lo que estaba pasando. No fue nada fortuito, no fue una casualidad. Jesús sabía lo que le iban a hacer y el Padre lo sabía también. La paga del pecado es la muerte. Padre, yo voy a pagar el precio del pecado. Mi hijo, yo estoy de acuerdo contigo, el Espíritu Santo, y yo te voy a apoyar. Yo pregunto, ¿cómo es posible que hablemos de un Dios que no conocemos? ¿Cómo es posible? Efesios capítulo 5, versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Efesios capítulo 5. Me gusta la Biblia porque no es la opinión de un hombre, es la palabra de Dios. Efesios 5, 2, ¿qué dice el verso 2? Porque sabéis esto. ¿Qué cosa? Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, ¿cómo? Como también Cristo nos amó. ¿Y qué dice ahora? Y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué cosa es Él? Ofrenda y sacrificio a Dios. ¿En qué cosa? En olor fragante. ¿Se entregó Jesús? Sí. ¿Lo entregó Dios? Sí. ¿Para qué? Para que lo golpearan, para que lo flagelaran, para que lo escupieran. Cuando usted tenga tiempo, por favor, vaya al canal de YouTube que tenemos, La Voz del Consolador Oficial. Busque una serie que desarrollamos en Argentina que se llama Dios escribe canciones. ¿Cómo se llama la serie? Dios escribe canciones. Por favor, vea esa serie. La serie habla acerca de 4 cantos que están en el libro de Isaías. Isaías capítulo 42, Isaías capítulo 49, Isaías capítulo 50, Isaías capítulo 52, Isaías capítulo 53. Ahí están los 4 cantos. Interactúa el Padre y el siervo sufriente. Allí está todo el evangelio que se predica en el Nuevo Testamento. Allí está enfocado, resumido. Es una cosa preciosa. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Lea, por favor, esos capítulos de Isaías y le garantizo que su enfoque de Jesús será más hermoso, más profundo. Si no tiene tiempo, entonces vaya y busque la serie Dios escribe canciones y la puede copiar gratis, libremente, en la página de lavozdelconsolador.org o la puede ver en la página, en el canal que tenemos en YouTube, La Voz del Consolador Oficial. Le garantizo que si se sienta a ver esa serie con la Biblia en la mano, usted tendrá una idea distinta o un poquito más profunda acerca de Cristo y la salvación. Y si usted tiene un corazón duro, bien duro, que no se ablanda con nada, le recomiendo que vea una serie que se llama El significado de la cruz. En la misma página. No tiene que pagar nada, no le van a pedir donaciones. Puede copiar todos esos sermones. Necesitamos conocer a Jesús. ¿Es cierto o no lo es? Cuando seguimos leyendo en la Biblia, ¿qué dice Juan 3:16? ¿Qué ha dado? Para que todo aquel más tenga, que ha dado. Lo dio, lo da, lo dará. Dios entregó a Jesús para siempre. Mi pregunta, ¿tiene el bautismo un aspecto legal? Sí. ¿Pagó Cristo el precio de nuestros pecados? Sí.
¿Tiene que ver la muerte de Cristo Jesús con el bautismo? Completamente. ¿Se bautizó el Señor Jesús? ¿Se bautizó o no se bautizó? A ver, ¿sí o no? ¿Por qué se bautizó Jesús? Causa. ¿Para qué se bautizó Jesús? Propósito. ¿Cuál fue la causa y cuál fue el propósito? Si usted lee el capítulo 42 del libro de Isaías, descubre que Cristo es el siervo sufriente que envía Jehová. He aquí mi siervo, mi escogido, el siervo sufriente. Cristo viene a la tierra y se hace hombre. Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo y habitó, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo nos dio el ejemplo. San Juan capítulo 13, versículo 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cuando usted toma la decisión de bautizarse, usted está tomando la decisión que Cristo le indicó. San Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, ¿qué dice Jesús? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios lo entregó, el aspecto legal. Los bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son propiedad de Dios. ¿Propiedad de quién? 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Vamos rapidito. Recuerde, estamos presentando un resumen del estudio más profundo que haremos durante la semana. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, versículo 20. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo dice el versículo 19? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Qué dice ahora? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? ¿Quién nos compró? Dios. ¿Con qué nos compró? Con la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, ¿yo soy propiedad de quién? Entonces usted no puede hacer lo que le dé la gana. Interesante, ¿no? ¿Sí o no? Si usted hace uso de su vida como le da la gana, usted es un ladrón. Está usando inapropiadamente lo que usted ya vendió. Si una persona le vende una propiedad y luego la quiere seguir usando, ¿cómo se llama eso? Bueno, averiguo con un abogado, yo no sé cómo se llama, pero eso es incorrecto. ¿Le parece bien si seguimos? ¿Somos propiedad de quién? Somos propiedad de Dios. Ahora, mire qué cosa linda. Perdón, una pregunta. ¿Verdad que usted le cree a Dios? ¿Verdad que usted cree en la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Es linda la palabra de Dios? Lo hermoso de la palabra de Dios es que usted no tiene que tener ningún tapujo, ningún problema en su mente. Usted está leyendo la palabra de Dios. Ay, Señor. No recuerdo dónde estaba y alguien me dijo, no, eso es lo que usted cree. Y le pregunté, ¿le estoy presentando un argumento o le estoy presentando una evidencia? ¿Cómo? Digo, ¿le estoy leyendo la Biblia o estoy argumentando? No me está leyendo la Biblia, pues entonces no es cuestión de lo que yo creo. Es lo que Dios dice que se debe creer. Son problemas de usted y Dios, no conmigo. ¿Cómo? Digo, estoy leyendo la Biblia. Pregunto, ¿tiene el bautismo un aspecto legal, sí o no? ¿Sí o no? ¿Entregó Dios a Jesucristo para que lo mataran? ¿Dice claro que lo entregó? ¿Sí o no? ¿Dice claro que Cristo se entregó también para que lo mataran? ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice. Ahora dice que somos propiedad de Dios porque nos compró. Lo dice. Mire qué cosa linda ahora, 2 de Corintios. Mire qué cosa linda. 2 de Corintios, capítulo número 6, versículo 16 al 18. 2 de Corintios, capítulo 6, 16 al 18. Usted dirá, ¿por qué usted usa este método de trabajo? Y le voy a responder. La mente humana está fundida. La mente humana está acabada. El único que puede restaurar la mente humana es Dios a través de su palabra.
No hay esperanza para una mente que no se llene de la Biblia. Las mentes humanas están acabadas. Si usted se atreve, hagamos un pequeño experimento. Hágalo por 30 días. Cómprese una libreta, un cuaderno. Cómprese un lapicero nuevo. Todos los días, por lo menos 1 o 2 veces, escriba el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1 al 17. Trate de escribir esos 17 versículos con la mano derecha y también escríbalo con la mano izquierda. 30 días. Le garantizo que su cerebro va a cambiar. Hágalo. Hágalo. En el libro La Educación dice: en la palabra de Dios se encuentra la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esa palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad recibida en el alma, vuelve a transformar a la persona a la imagen de Dios. Hágalo. Usted ama a sus hijos, que lean la Biblia. Quiere que tengan un cerebro súper desarrollado, que escriban la Biblia. Usted es una persona mayor y siente que su cerebro se le está poniendo medio fu. Escriba esos versículos. Éxodo 20, 1 al 17. Sí, son los 10 mandamientos. Le garantizo en el nombre del Señor que su cerebro se va a fortalecer, se va a poner donde tiene que estar. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16 al 18. ¿Qué dice el 16? ¿Cómo dice el 16? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, ¿qué cosa dice? El templo del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Qué dice ahora? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿Y qué dice ahora Dios? Y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo es posible que usted, siendo un hijo de Dios, miembro de su familia, como veremos en un momento, propiedad de Dios, deshonre a Dios viviendo de cualquier manera? ¿Cómo es posible? Cuando usted se bautiza, usted le entrega todo su ser a Dios para que Dios haga en usted, con usted, por usted, lo que usted no puede hacer solo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? El bautismo es una transacción comercial donde la persona vende su casa, su templo, su cuerpo a Dios, quien le compra por medio de la sangre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Me gusta la Biblia, me encanta la Biblia, me apasiona la Biblia porque es la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Recuerde, estamos tratando un resumen acerca del significado del bautismo. Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Cómo dice el versículo 28? Por tanto, ¿qué cosa dice? Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué cosa dice? Para apacentar la iglesia del Señor. ¿Qué dice ahora? La cual Él ganó por su propia sangre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo es posible que Dios no tuviera otro recurso para comprarnos? El Todopoderoso tenía que morir, tenía que pagar, tenía que derramar sangre para poder rescatarle a usted y a mí. ¿Dónde está el misterio de esto? ¿Qué valor que tenemos tan alto que Dios tuvo que darlo todo para que usted recuperarlo a usted? ¿Es usted una persona valiosa? A ver, ¿sí o no? ¿Es usted una persona valiosa? ¿Sí o no? En el cielo anhelan que lleguemos. Hasta los ángeles se maravillan de lo que Dios ha hecho en nuestro favor. ¿El pecado empezó en la tierra? No, empezó en el cielo.
¿Y por qué este afán de Dios por nosotros? ¿Dónde estará la ciudad de Dios? En la tierra. ¿Cuál será el centro del universo? La tierra. ¿Es usted una persona importante? A ver, ¿sí o no? Yo no estoy diciendo esto para que se ponga orgulloso, no, para que viva con dignidad. Usted no es un príncipe ni una princesa, eso es mentira, usted no es eso. Usted es un rey y una reina, como veremos en un momento. Josalita, papá. Oiga, no importa que no tenga ninguna corona, su corona está allá arriba. Aquí la corona envejece y hasta se matan por ella, pero la de nosotros está allá arriba, compadre. Ay, mamá. Oiga, lo interesante de la corona que tenemos allá es que usted le puede poner todas las estrellas que le dé la gana. ¿Cuántas estrellas quiere que tenga su corona? Habrá corona que tengan una sola estrellita, pues bendito sea Dios, se va a pasar la eternidad con esa simple. Uy, qué vergüenza, ay, qué vergüenza. Oiga, qué vergüenza, mi madre. Cuando los ángeles le pregunten, ¿y por qué su corona tiene una sola estrellita? Rosalina, mamá. Fue que trabajé, ayudé para que un alma se salvara. ¿Una sola? Qué vergüenza, ¿eh? ¡Qué vergüenza! ¿Cuántas estrellas quiere que tenga su corona? La que usted quiera. Trabaje, vamos a trabajar juntos, trabajemos por la salvación de las almas. Qué cosa linda cuando lleguemos al cielo y papá Dios, qué cosa hermosa, Dios mío. Jesús tome la corona y venga ahí y después le dé un abrazo. ¿Será linda esa experiencia? ¿Será linda o no será linda? Aquí, como dice este himno Castillo Fuerte, Martín Lutero, aquí los hijos, la mujer, todo ha de perecer. De Dios el reino queda. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánta estrella quiere usted? Espero verle en el cielo con una corona cuajada de estrellas. Qué lindo es el Señor. Mira ahora cómo Pedro explica este punto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Mire qué cosa linda. Recuerde que estamos hablando del significado del bautismo. ¿Qué le costó a Dios? ¿Cuánto le costó a Dios? ¿Qué hay detrás del bautismo? Satanás es tan diablo que quiere que tratemos el bautismo de cualquier manera. Inclusive que irrespetemos el bautismo. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo dice el 18? Sabiendo que fuisteis, ¿qué cosa? ¿A quiénes son los que rescatan? ¿A los que están siendo qué? Cuando una persona la secuestran, ¿qué tienen que pagar? Un rescate. Un rescate. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, ¿y qué más dice? Y sin contaminación, ya destinado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, para manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. ¿Desde cuándo planeó Dios nuestra salvación? Desde antes de nosotros existir. El plan de la salvación estaba listo, hecho y preparado desde antes de que Dios creara todas estas cuestiones. ¿Sabe Dios lo que va a pasar en el futuro? Lo sabía. ¿Sabía lo que le iba a costar la salvación nuestra? Lo sabía. ¿Sabía el dolor que iba a sufrir? Lo sabía. ¿Sabía la pena, la angustia? Lo sabía. Por eso Jesús dice, San Juan capítulo 17, versículo 1, Padre, ha llegado la hora. A mí me gusta Dios, no manipula las variables. A mí me gusta Dios, me da la oportunidad de yo decidir, aunque Él sabe lo que va a pasar, pero yo no lo sé. Adán y Eva tomaron su decisión, a ver si o no, sabía Dios lo que le iba a costar, pero no manipuló las variables. Bendito sea el nombre de Dios. Fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús. Número 4. El bautizado es miembro de la familia de Dios y ciudadano del reino de los cielos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice Efesios 2:19?
Mire qué cosa linda. Cuando usted se bautiza, ¿se hace miembro de la familia de quién? Mire qué lindo. Dice el versículo 19, Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Miembro de la familia de quién? Hay un pensamiento que a mí me llena de gozo cada vez que lo leo, y está en Hebreos capítulo número 2. En Hebreos capítulo número 2, mire qué cosa linda, dice la Biblia. Versículo número 11. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, como dice, hermano, alabado sea Dios. ¿Es Jesús nuestro hermano? ¿Sí o no? Sí. Y Él no se avergüenza. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Me gusta la Biblia. Me encanta la Biblia. La Biblia no es el resultado de un argumento humano. La Biblia es el resultado del pensamiento de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Nada ni nadie la podrá quitar. Nada ni nadie la podrá destruir. Permanece para siempre. Filipenses capítulo 3, versículo 20. ¿Qué dice el verso 20? Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Es importante el bautismo, sí o no? ¿Sí o no? Hay mucha gente que usted lo ve. Cosa linda, mamá. Ay, señores. En los aeropuertos usted ve pasaportes de todos los colores del mundo. Pasaporte, hay unos pasaportes que son lindos, pero preciosos. Oiga, hay unos pasaportes color vino con letras doradas que son, pero una monería. No voy a decir de qué país para evitarme problemas. Y hay otras personas que tienen el pasaporte X o Y que le da permiso de viajar por casi todo el mundo. Y hay lugares donde ellos son, y a mí me importa que usted venga donde venga, tiene que sacar una visa para entrar aquí. Y hay que sacar esa visa, compadre. Puede ser el pasaporte que sea, tiene su visa, aquí está, ok, pues entonces pasa. Pero hay otros lugares que por presentar el pasaporte ya usted pasa libre, nada más porque le dio la gana de tener ese pasaporte de ese color y de ese país. No me diga dónde es, que no lo voy a decir. Bueno, seguimos. Número 5. Cuando usted se bautiza, entonces usted se convierte en un hijo de Dios. ¿En qué se convierte? Hijo de Dios. En el libro de San Juan capítulo 1, versículo 12, mire qué cosa linda. San Juan capítulo 1, versículo 12. Recuerde, estamos haciendo un resumen de lo que vamos a desarrollar en la semana, la teología del bautismo, el significado del bautismo. San Juan 1, 12, ¿cómo dice el versículo 12? Mire qué cosa linda. ¿Cómo dice el 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Hijos de Dios. Y el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad ni de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. ¿Se han dado cuenta que el que está envuelto en esto es Dios? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta que la mayoría de los pasajes que hemos leído menciona a Dios, parte de Dios, nos enfoca en Dios y entonces se proyecta en el Señor Jesús e involucra al Espíritu Santo? El bautismo es un asunto serio porque es Dios quien sirve de garantía. De hecho, en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 dice que la garantía de la salvación es el Espíritu Santo. El Padre envió a Jesús, el Padre envió el Espíritu Santo, como Cristo dijo, la promesa del Padre. Gálatas capítulo número 3, versículo 26, versículo 27. Vamos rapidito. Estamos tocando brevemente el significado del bautismo. Gálatas capítulo 3, versículo 26, versículo 27. ¿Cómo dice el verso 26? ¿Cómo dice? Pues todos sois hijos de Dios por la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué dice ahora?
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? De Cristo estáis como revestidos. Hace algunos años estábamos en Canadá y presentamos una serie titulada La teología de la desnudez. El título llamó mucho la atención y mucha gente por curiosidad se acercaron a esa serie. Doy gloria y gracia a Dios que mucha de esa gente hoy tiene su nombre en el libro de la vida. Amén. La teología de la desnudez. Agradezco a Dios que aquí, como en todo lugar, el tiempo se acaba. Muy bien. Número 6. La persona que se bautiza, la persona que acepta el santo bautismo, ahora es un rey o una reina de Dios. ¿Le gustaría ser rey? Pero no de este mundo. ¿Le gustaría ser una reina? Pero no de este mundo. Veamos estos pasajes preciosos que confirman que ya somos, no que seremos. Mire, siendo que el reino de Dios no es de este mundo, si usted es rey o reina de aquel mundo, tiene que mostrar los perfiles de aquel mundo, no los perfiles de este mundo. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Jesucristo es rey, pero Jesucristo mostró los perfiles de aquel mundo. Por eso le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que no me entregaran a ti, pero mi reino no es de este mundo. Si usted es rey del otro mundo, en su vida tiene que verse en los perfiles y las bellezas de aquel mundo. ¿Es así o no es así? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois real, nación, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis. ¿Qué cosa dice? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si es verdad que usted es un rey del cielo, una reina del cielo, en su vida tienen que verse las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Virtudes, perfiles, características, atributos, belleza ¿de quién? Del Dios Todopoderoso. Su vida tiene que reflejar la belleza y la santidad del Padre Celestial. La gente que le ve a usted tiene que ver a Cristo Jesús, porque los que son bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es más, se le hace más fácil predicar, tiene que hablar menos, porque ya su vida comenzó a abrir el camino. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Somos, no es que seremos, somos. Después que somos bautizados, somos reyes y somos reinas, sacerdotes, sacerdotisas del Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y versículo número 6. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia? Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué dice? Con su sangre. ¿Y qué dice ahora? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué cosa es usted? Un rey. ¿Qué cosa es usted? Una reina. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? Una característica interesante de los reyes y de las reinas es que no tienen miedo. Porque es el rey. El rey no es rey. A ver. No es fácil cambiarle ese programa que usted tiene en la cabeza, ¿eh? Qué barbaridad. Dice la Biblia que somos rey y reina, ¿sí o no? ¿Lo estamos leyendo o no lo estamos leyendo? A ver, ¿sí o no? Entonces levante la cabeza y mire hacia arriba donde está su reino. Mire hacia arriba donde está su Padre. Conságrese a Dios. Póngase en las manos del Señor. Dios no miente. En Cristo Dios nos dio todas las cosas. Romanos 8:32, el que no escatimó ni aún
a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo? ¿No nos dará juntamente con Él? ¿Qué dice? Todas las cosas. Me encanta cuando veo a la gente patinando. Capítulo 5, Apocalipsis, versículos 9 y 10. Capítulo 5, versículos 9 y 10. El patinar significa que hay duda. La duda significa que no se está leyendo lo suficiente la Biblia. Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios fortalece la fe. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y versículo 10. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Cómo dice el 9? Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque, ¿qué cosa dice? Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué dice ahora? Reyes y sacerdotes. ¿Y qué dice? Y reinaremos sobre la tierra. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En nombre de la Biblia les declaro a todos reyes y reinas en el nombre de Cristo Jesús. Váyase de aquí como un rey hoy, o como una reina. Y llegue a su casa con dignidad y levante la cabeza, no con orgullo, con dignidad y levante la cabeza. Y mire a las personas con una nueva cosmovisión de la vida. Un rey y una reina que existen para servir en el nombre de Cristo Jesús. Servicio y sacrificio son los perfiles de los reyes y las reinas del reino de los cielos. ¡Qué cosa linda! ¿Acepta usted que lo coronen como rey y como reina? Amén. Si ya usted fue bautizado o bautizada, ya lo es, aunque usted no lo quiera. Ya lo es, aunque ande sin corona. Su corona está reservada y guardada allá arriba. Amén. Alabado es el nombre de Dios. Yo espero pronto, muy pronto, cuando el Señor venga, ver tanta gente salvada. Bendito sea Dios. Efesios capítulo 2, versículo 6. ¿A cuánto le gustaría sentarse con Cristo en su trono? Dice Jesús en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venciere yo le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, ¿le gustaría sentarse ahora mismo con Cristo en su trono, sí o no? ¿A cuánto le gustaría, mamá? ¿A cuánto le gustaría sentarse en el trono de Cristo? Tiene que ser bien grande ese trono, compadre. Mire qué cosa linda dice la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 6. Me gusta la Biblia porque es increíble. Efesios 2, 6. Efesios capítulo 2, versículo 6. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Dónde estamos sentados? ¿Qué dice el versículo 6? Y juntamente con él, ¿qué dice? Nos resucitó. Y asimismo, ¿qué dice? Nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Estamos sentados con Cristo allá arriba? Sí, Señor. ¿Es Cristo nuestro representante? Sí, Señor. ¿Jesús es rey? ¿Es reina? Entonces tiene que criar a sus hijos con dignidad. Recuerde que los reyes son reyes y las reinas son reinas y viven como tales. Me alegra saber que tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Permítame terminar con una historia de un niño que me apasiona y me emociona y me llena de gozo cada vez que la recuerdo. Invadieron el reino, mataron a la reina, mataron a las princesitas, mataron a un par de príncipes y quedaba un pequeñito. Una de las empleadas tomó al niño y salió corriendo. En su camino se encontraron con el rey muy mal herido que estaba muriendo. Cuando el rey ve que van corriendo con su pequeñín, detiene a la criada, hace su último esfuerzo
se sienta en el suelo, agarra al chiquitín y lo mira a los ojos. Está bañado en sangre, se le está yendo la vida. Con su último aliento, tomó por los hombros al chiquitín, lo sacudió y le dijo: tú eres el príncipe fulano de tal, heredero al trono de el país tal. Donde quiera que vayas, tienes que comportarte como lo que eres, el hijo del rey. No importan las circunstancias, tú eres un príncipe. Te aguarda, te espera un trono. Tienes que ser lo mejor que se puede ser. Tienes que tratar a la gente con dignidad, con altura. Tienes que aprender a sacrificarte, tienes que aprender a servir. Tienes que ser lo mejor para dar un testimonio y ser el modelo de los demás. No lo olvides. El niño empezó a llorar. La criada lo tomó y se lo llevó. El rey se murió. Lograron pasarlo por la frontera, lo llevaron a un orfanatorio en otro país para disimular y camuflajear al pobre muchachito. Empezó a criarse en un orfanatorio y a cierta edad una familia lo adoptó. Se lo llevaron a la casa y se sorprendieron cómo este niño todo lo tenía ordenado, todo lo tenía limpio, cada cosa en su lugar. Hablaba correctamente, caminaba, hacía todo de una manera que se sorprendía de que viniera de un orfanatorio y fuera tan correcto. Lo llevaron a la escuela, lo inscribieron y la maestra estaba sorprendida con este muchachito. Todo a la perfección, todo como tiene que ser. La familia que lo adoptó no sabía quién era el niño, un niño de un orfanatorio. La maestra ya no aguantaba más y le dijo al niño: ¿quién eres tú? En el recreo salieron todos los demás y se quedó ella y el chiquitín en el curso leyendo, tranquilo, sin el abrodo, ¿no? Leyendo. Y él viene y se le para enfrente y le dice: tú me vas a tener que decir quién eres tú. ¿Por qué tú eres tan distinto, tan diferente a todos? ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Quién eres tú en realidad? Y ya estaba grandecito, la miró. Tú me vas a decir quién tú eres en realidad, porque ya yo no aguanto la curiosidad, yo necesito saber quién eres tú. Y el chiquitín parece que se le calentaron los motores, se le calentaron las orejas, y la miró, salió de la silla, se puso en pie, sacó el pecho y empezó a decir: yo soy el príncipe fulano de tal, hijo del rey fulano de tal, nieto del rey fulano de tal, bisnieto del rey fulano de tal. Y le dio para atrás hasta donde se le ocurrió. Soy el heredero al trono del país tal. ¿Ya sabe quién soy, maestra? Sí, mi hijo. Gracias. Y se sentó. ¿Quién es usted? Si usted no sabe quién es usted, perdone, entonces está deshonrando a Dios. Porque Dios dice que usted es un rey y usted es una reina. Entonces, comportémonos como tal. En un avión primera clase no es un asunto que se paga. Si usted es una persona de primera clase, hasta las azafatas saben que usted es de primera clase. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y de qué clase es usted? Si es un rey, es de primera clase. Si es una reina, primera clase. Yo le voy a pedir a todas las personas de primera clase que se pongan en pie para que terminemos con una oración. Yo le digo, esto de ser cristiano, esto es hermoso, esto es hermoso. Hay gente que no se aguantan la curiosidad y preguntaban: disculpe, ¿y quién es usted? Y yo le contestaba con una sonrisa: ¿quién yo? Sí, un hijo de Dios, un heredero al cielo, una persona que comparte la palabra de Dios con los seres humanos. Soy un colaborador de Dios, un embajador del cielo que anda buscando a las personas para llevarlas al cielo. Y algunos se ponían a llorar. Él mismo remangaba y le daba un estudio bíblico. Y después les contaré cosas que ustedes, bueno, algunos se reirán, otros llorarán y lo que fuere, pero ¿es verdad lo que dice la Biblia? ¿Es verdad o mentira? ¿Usted lo cree? Entonces regresa a su casa sabiendo que usted es un rey de Dios y una reina de Dios a través del santo bautismo. Querido Padre Celestial,
aceptamos el desafío que usted nos ha puesto en la mano del santo bautismo. Padre, gracias por lo que ya somos bautizados. Nuestros nombres están en el libro de la vida. Gracias por los que serán bautizados, para que sus nombres estén en el libro de la vida. Gracias por los que se preparan para el santo bautismo. Padre, que pronto todos estemos bautizados y bautizadas y seamos reconocidos no solo en la tierra, sino en el universo, como hijos e hijas de Dios, herederos del reino de los cielos, ciudadanos y ciudadanas de la patria celestial, miembros de la familia de Dios, hijos del Dios Altísimo, embajadores del cielo y con todo el derecho para ser templo para la morada del Espíritu Santo. En su mano nos entregamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.